Y recordemos esta frase de la masonería, del mundo oculto: como es arriba es abajo. Y esto ya es algo de la antigüedad. Más adelante mostraremos que esto no es solo un invento del mundo oculto, sino que nuestras propias Biblias ya tenían textos que, con otras palabras, nos venía a decir exactamente lo mismo. Por tanto, comprobaremos los plagios de Satanás una vez más, conociendo él mejor que nadie, que ninguno de nosotros, qué hay en el cielo, qué hay en la tierra, los designios de Dios, mucha de su ciencia, y lo que él ha intentado copiar, imitar, para seducir a la gente y arrastrarla totalmente a su terreno. Nosotros vamos a ver otro vídeo ahora, en estos momentos, donde se nos cuenta un poco cómo están situadas, cómo funcionan, qué son, de qué están compuestas las constelaciones de Orión y Tauro, porque estas dos básicamente son las que tenemos centradas en el tema que venimos tratando y que vamos a terminar de tratar aún más. Vamos a entrarlo. Las 88 constelaciones del cielo nocturno. El cazador Orión y el toro. Visibles de diciembre a febrero. Mirando al oriente veremos sus figuras. Las famosas estrellas conocidas como los tres reyes forman el cinturón de Orión. Esta es la forma de Orión. Y sus estrellas más brillantes son Bellatrix, Betelgeuse, Rigel y Saiph. Y en el cinturón, Mintaka, Al-Nilam y Al-Nitak. Orión es el cazador gigante hijo de Poseidón y Gea, la madre tierra. Según la leyenda, al morir por la picadura del escorpión, Zeus puso a Orión en los cielos. Por esta razón, cuando Orión desaparece del cielo, toma su lugar el escorpión. En Orión podemos encontrar la bellísima nebulosa de Orión, M42. Orión está acompañado por el toro y la liebre, Taurus y Lepus en latín. Veamos sus figuras. El toro representa al dios Zeus. También representa al gigantesco toro Meneo, con quien Jasón el argonauta peleó. En el cielo, Orión y el toro se enfrentan por las Pléyades. Las Pléyades son las 7 hijas de Atlas y Pleione. Ellas son Esterope, Taigeta, Selaeno, Electra, Maya, Merope y Alcione. Aldebarán es la estrella más brillante de esta constelación, es el ojo del toro. También tenemos a la constelación de la liebre, Lepus en latín. Representa al animal que caza Orión y fue puesta por Hermes en los cielos. Estas tres constelaciones están relacionadas por la mitología griega. Bien, ya habéis visto cómo están puestas en el cielo, en el firmamento, estas dos constelaciones. Además, toda una mitología al respecto del mundo griego. Pero veréis que no es la única explicación que hay de por qué Orión y Tauro tienen esa disputa y además aparecen las Pléyades. Aquí se da toda una teoría de la mitología griega, pero vamos a ver cómo aún hay más al respecto. Pero bien, esto nos ha servido para ubicarnos un poco cómo están estas constelaciones puestas en el espacio, y no sé si os habéis dado cuenta que habla también de una estrella llamada Aldebarán. Los que habéis visto la película de Star Wars, La Guerra de las Galaxias, os va a sonar mucho este nombre, ¿verdad? Ya sabéis por qué, ya lo hemos comentado alguna vez. Pues bien, sabiendo todo esto y estando ya ubicados, mirad
algo muy interesante. Tantas veces se ha hablado sobre la esfinge famosa que hay allí en Egipto y que sorprende tanto esta pequeñísima cabeza en proporción con el cuerpo, pues ya sabéis que todo parece indicar que esa cara de algún faraón que se esculpió allí fue posterior, porque algo se había reducido en esa cabeza. Y además las conclusiones a las que se llega es que el deterioro que ha sufrido esta efigie es precisamente debido a una lluvia potentísima, torrencial, que fue precisamente perfilando, redondeando todas las capas de las rocas, y que finalmente ha quedado tan deteriorada que hay partes que no se sabe muy bien qué parece que eran. Pero bien, me gustaría que os fijaseis en la composición de esta imagen. Ya sabéis que Sirius es una estrella muy importante, de la cual nosotros hemos visto algo y vamos a ver más aún, pero no sé si os dais cuenta que cuando aquí en la parte superior de la imagen aparece este Can en negro, ya lo veis, mirad precisamente cómo se corresponde incluso la cola con la parte posterior de la esfinge. Va por detrás, avanza un poco por el lateral, sube hacia arriba, la extensión de las patas delanteras también es igual de prolongada. Lo único que varía prácticamente es la cabeza. Por tanto, si hemos estado hablando del reflejo de Orión en las pirámides, en estas que vemos aquí precisamente, no es de extrañar que precisamente esta gran imagen que hay allí fuera también algo relacionado con Sirius. Vamos a ver aún más cosas al respecto. Mirad también algo muy curioso, cinturón de Orión. Habéis visto que el cinturón de Orión, esas tres estrellitas que aparecían en lo que hemos mostrado en este vídeo de las constelaciones, aquí lo tenéis también representado. Y recordemos, como es arriba, es abajo. Si hemos visto Sirius, que es una estrella, pero también estaba representada en la Tierra justo al lado de las pirámides en esa esfinge, mirad cómo en el cinturón de Orión de la constelación, una vez más, como es arriba, es abajo. Si a la izquierda vemos la nebulosa de Orión, cómo estaría ubicada con esas tres estrellas en su cinturón, nos damos cuenta, en la derecha lo vemos ampliado, nos damos cuenta con esa imagen central cómo con civilizaciones tan antiguas ya aparecía precisamente esa distribución. Pero me gustaría que os fijaseis también en la imagen pequeña de la izquierda, de estos relieves, donde precisamente parece que hay algo alado. Ya estuvimos hablando sobre el sol alado, y muchas veces nos hemos pensado que eso era sencillamente el sol, una representación solar, de adoración totalmente pagana, cuestión diabólica, pero aún hay más que todo esto. Y ya nos iremos dando cuenta qué es. Aquí vemos más ampliación de lo mismo para que veáis bien los detalles, cómo se corresponde una imagen sobrepuesta encima de la otra. Y centro espiritual del zodíaco, ¿cuál es? ¿El Sol? ¿Solo el Sol? Mirad cómo en esta imagen de alguien del que ahora vamos a hablar también, Danny Whitten, aparece una comparativa entre los horóscopos, ya ves como una galaxia más o menos, en la imagen de arriba a la izquierda. Vemos también distintos objetos, utensilios, parecen copas como para beber, pero que seguramente también tenían otro tipo de servicios que no eran precisamente solo beber y ya está. Y a la derecha, no sé si os dais cuenta también de una imagen bastante parecida a lo que hemos visto en esos relieves de antes, ese sol alado. Pues mirad abajo a la izquierda también como este sol alado está justo en el centro ¿de qué? De todos los signos del zodíaco. Y a la derecha, una comparativa más de que precisamente lo que hay en medio sería Orión, tal como veis a la derecha. ¿Es solo una hipótesis todo esto? Pues bien,
Vamos a seguir viendo más imágenes. Aquí tenéis lo que sería precisamente el centro de la nebulosa de Orión, y no sé si os percatáis de la similitud en los trazos, por decir algo, de las partes más blancas intensas, como serían este arquero que veis a la derecha, cómo se corresponde incluso con las alas extendidas. ¿Esto es solo un mito? ¿Esto es una casualidad? ¿O solo se parece? Mirad lo que vamos a ir encontrando aquí. Peter Goodgame, curioso nombre, curioso apellido, El descubrimiento de Giza, es este libro, dice algo muy interesante. Mientras vemos a la derecha esta imagen de la constelación y cómo se refleja el cinturón de Orión en las pirámides, en el suelo, en Egipto, veamos qué nos cuenta él aquí. Así que una vez que se trajo de vuelta la gran pirámide de Giza, la primera y la última incorporadas restantes de las 7 maravillas del mundo antiguo, que es el lugar de descanso de Osiris. La gran pirámide es en sí misma, no es sino una estructura dentro de una de las principales necrópolis, que fue diseñado de acuerdo a la disposición de la constelación de Orión, el gran cazador en el cielo. Mirad bien los nombres que se le dan a este gran cazador en el cielo de la constelación de Orión: Osiris, Gilgamesh, Nimrod. Como hemos intentado demostrar, dice él aquí, Osiris no es otro que el bíblico Nimrod, el cazador poderoso ante el Señor. Sorprendente que Osiris sea el Nimrod que aparece en la Biblia, que haya esta correspondencia entre el cielo, la tierra. Vamos a ver más sobre todo esto. El origen de la cosmología masónica no es el templo de Salomón, sino la torre de Babel de Nimrod. Sabéis que normalmente la masonería habla mucho sobre Hiram Abiy, fundador del templo de Salomón, o el constructor del templo de Salomón, como la sede básica de donde sale prácticamente la masonería. Pero en verdad esto no es así. El templo de Salomón no fue hecho como una cuestión masónica para nada, sino que era la providencia de Dios tal como lo ordenó. Pero en verdad toda la cuestión cosmológica que utiliza la masonería y el mundo oculto en general no procede de allí solo, que allí también extrajeron cosas, sino que además procede directamente de la Torre de Babel. ¿Cómo podemos ir mostrando todo esto? Mirad qué nos dice Génesis 10, del 6 al 12. Hace una descripción de los hijos de Noé, y nosotros nos vamos a centrar en uno de los 3, Cam, que ya sabéis que fue precisamente el maldito de ellos. Los hijos de Cam fueron Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Ya veis que precisamente la tierra de Canaán, la que posteriormente fue dada, la tierra esta en concreto, al pueblo hebreo, pertenecía a los ancestros que eran precisamente el mismísimo Canaán, que era hijo de Cam. Por tanto, ya podemos imaginar que lo que allí se hacía, si era alguien que estaba precisamente en el lado oscuro de la cuestión, no iba a ser nada bueno. Entenderéis ahora por qué Dios hizo fuera esas naciones delante del pueblo hebreo. Precisamente se estaban vinculando plenamente a todo lo satánico. Y los hijos de Cus fueron Seba, Avila, Sabta, Raama y Sabteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Ya veis, antes de él no hubo uno que fuera el poderosísimo, pues este lo fue, el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande.
Bien, hemos de matizar que cuando se utiliza aquí la palabra vigoroso, cazador, mejor dicho, ¿a qué está haciendo referencia? ¿A que se dedicaba a cazar solo conejitos? No, la palabra utilizada tiene la connotación de que era un cazador de hombres, era un asesino impresionante, nadie lo podía parar. Y él fue ese poderoso cazador delante de Jehová, que delante de Jehová vendría a ser como una oposición a Jehová. Por tanto, a veces se habla de Nimrod como el origen del sistema del anticristo. Pues bien, no solo es esto, mirad que lo que él empieza a edificar en su reino, ¿qué es? Babel. Ya sabéis, la famosa Torre de Babel, y que después termina de allí extendiéndose a otros lugares, ya veis, hacen más ciudades en la tierra de Sinar, pero no se conforma con esto, mirad qué potencial tenía este hombre, sino que además va hacia tierras de Asiria, y allí edifica Nínive, que posteriormente también sale en los relatos bíblicos, y que todos conocemos básicamente por Jonás, como va a advertirles por haber ido precisamente por los peores caminos que se podían llegar a hacer. Luego no se conforma con esto, va también y va creando más lugares, más ciudades. En fin, si os dais cuenta, precisamente Nimrod es eso, un vigoroso cazador delante de Jehová, que empieza un reino tremendo, que no se conforma en Babel, sino que se extiende y pasa también a Nínive, los dominios que luego pasan a ser Asiria. Por tanto, cuando nos damos cuenta de toda esa mitología de ese entonces, de cómo desde allí se van fraguando lo que posteriormente pasan a ser distintas historias y que mucha gente actual las coge para decir, bueno, todo es cuestión de extraterrestres y, bueno, pues todo eso tiene una explicación y en la Biblia está esa explicación. No hace falta darle tantas vueltas y buscar tanta ciencia ficción, porque lo que está escrito, además, es muy claro, y cuando vemos todo el proceso y más que veremos ahora, entenderemos que esto no es ninguna tomadura de pelo, que es una auténtica realidad. Mirad también que aparece en Génesis 11, versículos del 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Todos tenían un mismo idioma. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, me gustaría que cuando os recalco Oriente, esta palabra ya os vaya quedando en la cabeza, porque hoy no terminaremos de hablar de esto, pero sí el próximo día, y veréis qué importancia hay precisamente en esta palabra, Oriente. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ellos ya se olían algo, ya sabían que estaban haciendo algo que era contrario a la voluntad divina, y que Dios, cuando tenía que poner punto y final una cosa, lo hacía. Y ellos ya se olían algo aquí. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Mirad cómo además habla en plural, y es Dios el que está hablando, es Jehová. Para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Precisamente lo que ellos ya se temían que iba a suceder, pues es lo que les sucedió. Estaban plenamente en revuelta contra Dios y contra la voluntad del Señor. Pues bien, cuando habla aquí en este plural que antes os he dicho, evidentemente está denotando
que si baja Jehová y habla en plural de descendamos y confundamos, aquí no se está hablando de una divinidad, y evidentemente uno no se habla a sí mismo en este plan, ¿no? Esa divinidad es compuesta. Pero si nosotros volvemos a la cuestión, nos damos cuenta cómo todo esto es cuando antes o post diluvio. Es después del diluvio. Por tanto, cuando Nimrod hace todo esto que hemos leído hasta aquí, nos damos cuenta que Nimrod, ya en sí, ¿qué llevaba junto a toda esta gente? Pues el paganismo que Cam les transmitió como su progenitor. Por tanto, una vez más, nos damos cuenta cuál es el origen de toda esta filosofía espiritual satánica desde el mismísimo inicio de los albores después del Arca de Noé. Pero que evidentemente esto ya estaba antes, porque eso es lo que se transmitió a través de Cam. Y mirad ahora qué encontramos aquí respecto a Orión. En hebreo, esto es curioso, y en el próximo día mostraremos una serie de palabras, el origen de ciertas palabras que nos van a dar una gran comprensión sobre muchos de los textos que tantas veces hemos leído en la Biblia y no hemos terminado de coger los conceptos que realmente tiene. Orión en hebreo significa también el tonto. Y diréis, ¿cómo? ¿Orión? No es un cazador y no es una constelación. ¿Qué tiene que ver con el tonto? En Job 38-31, que aparece encadenada con la vieja leyenda de esta estrella, representa como un héroe que con soberbia se rebeló contra Dios y por lo tanto, ¿qué es? Un tonto. Si se rebela contra Dios hay que ser tonto. Y fue encadenado en el cielo como un castigo, porque su salida es en el tormentoso período del año. Es Nimrod, el impío muy rebelde, entre los asirios, que hemos visto que es lo que él ha creado. Orión entre los griegos. Pero mirad ahora, sabeísmo, adoración de las huestes celestiales y héroe de culto se mezclaron en su persona. Ahora veremos qué es esto del sabeísmo exactamente. La primera vez que subvierte el orden patriarcal de la sociedad mediante la sustitución de un caciquismo, un cacicazgo, sobre la base de la conquista. Y esto aparece en Génesis 10.9 y Génesis 10.10. Ya veis, es un comentario de Jamieson, Fawcett y Brown. Pero mirad también en esta comparativa que veis a la derecha de los distintos nombres que tiene Nimrod en distintas culturas de esos tiempos tan antiguos. Ya veis que hay un montón que seguro que conocéis de sobras, pero hay uno que evidentemente cabe destacar en la columna de la derecha y que veis marcado en rojo. Otro nombre de Nimrod es Osiris. Bien, no sé si esto os está dando ya alguna vislumbre de cómo Satanás empezaba a hacer sus plagios para que tal como era arriba en el cielo, fuera abajo en la tierra. Tal como había ido su rebelión en el cielo, continuaría igual en la tierra. Y de esto vamos a ver muchas más cosas. Aquí tenéis qué significa sabeísmo exactamente. Religión de los sabeos, que daban culto a los astros, principalmente al sol y a la luna. ¿Y quiénes eran los sabeos? Bueno, os sonarán bastante. Natural de Saba, perteneciente o relativo a esta región de la Arabia Antigua. Todos recordaréis a la famosa reina de Saba, la que fue en busca de oír la sabiduría de Salomón, de la que después se ha especulado tantísimas cosas, ¿no? Y incluso se ha dicho que tuvieron un hijo con Salomón y que no la réplica, sino el arca de la alianza original se la llevaron a Etiopía y allí está guardada. Bien, esto es una teoría que evidentemente no es cierta, aunque ellos puedan tener una copia perfectamente igual, a menos por fuera, de lo que era el arca de la alianza. Y esto no os lo perdáis, porque dentro de poco también en esta misma temática vamos a exponer una vez más, pero con unos detalles que a muchos les van a dejar, bueno, no sé si un mal sabor de boca, pero que si son sinceros les va a abrir una vislumbre tremenda sobre toda la cuestión del arca de la alianza y cómo es la divinidad. Pero bien, sigamos nosotros. Ya vemos que una vez más
todo tiene función con los astros. También es curioso ver cómo precisamente la reina de Saba seguramente estaría vinculada con todo su reino a este tipo de adoraciones tan paganas, tan zodiacales, y que después de ver precisamente cómo funcionaba Salomón y de ver la verdad de Dios, con toda la sabiduría del hombre más sabio de este mundo que ha pasado jamás por él, y explicándole a saber cuántas cosas, ya sabéis que precisamente a partir de allí, en esa zona de Etiopía, lo que era ese Yemen también, nos damos cuenta cómo ellos cambian su religión, y aún en Etiopía, que hay, pues precisamente, religión judía, y ellos custodiando, dicen, el arca. Vamos a seguir avanzando, porque ahora vamos a darnos más cuenta de estos plagios satánicos, y hay dos textos que son claves, uno está en Isaías 14, otro en Ezequiel 28, donde se nos habla de la rebelión de Lucifer en el cielo, y una vez más vamos a darnos cuenta de esos paralelismos entre el cielo y la tierra. Aquí solo hemos elegido unos pocos versículos para mostraros, porque en la siguiente conferencia vamos a hablar sobre más versículos al respecto. Pero hoy vamos a coger la parte que más nos interesa. Del 12 al 14 nos dice en Isaías 14: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Mirad, cortado fuiste por tierra, ¿eh? O sea, ya no está hablando de que está en el cielo, sino cortado fuiste por tierra. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Os dais cuenta ya de por qué se hacía toda la similitud de lo que es Orión en el cielo abajo en la tierra? Porque él estaba queriendo indicar que su lugar era el cielo, y ese era su auténtico trono, del cual él fue rechazado, porque él quería ser semejante al Altísimo. Mirad cómo las cosas van saliendo, y la Biblia ya nos lo estaba diciendo, pero mirad cuando dice subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, nos lo está diciendo, junto a las estrellas de Dios, en ese lugar donde Dios está, en esa constelación de Orión. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. ¿Por qué? Porque él ya había estado allí antes y fue expulsado, y allí ya no tuvo trono. Pero además habla de a los lados del norte. Bien, todo esto también tendremos que hablarlo, porque me gustaría que os queden dos palabras claves en la cabeza hoy. Una es oriente, otra también es norte. Pero mirad Ezequiel 28:14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Dónde estaba Lucifer, el que pasó a llamarse adversario, Satanás? Estaba en el santo monte de Dios. Estaba en ese monte en forma triangular, evidentemente, de la cual Satanás se ha valido para poner pirámides por todas partes de este mundo, y tan claramente en estos lugares que hemos ido viendo en las conferencias, para denotar que su trono para él estaba allí, y que fue expulsado de malas maneras, injustamente, porque él era el bueno y tenía la razón. Pues, ¿qué mejor forma de rendirle culto a él, haciendo lo mismo que es el trono de Dios en el cielo, aquí en la tierra, pero para él, simulando que él es el que en verdad es el dueño de todo y que está allí? Treta satánica, sí, por cierto. ¿Y cuál es? Hacer ver que Orión es igual a Osiris, que es igual a Nimrod y que es su trono, su lugar, porque él procede de allí.
del lado del trono de Dios, y todo lo orienta hacia allí. Y si os decía que os tenéis que quedar con dos palabras, quedaros con una tercera: orienta. Pues también hablaremos sobre todo esto. ¿Os estáis dando cuenta de los plagios de Satanás? Una constelación hecha por Dios, donde está el trono de Dios. Sencillamente se lo aplica a él y a un personaje que vivió en la tierra, que fue prácticamente lo que terminará siendo todo el sistema del anticristo. O sea, una continuación de su persona en un ser humano, que esto no quiere decir que él lo haya encarnado ni nada parecido, sino que seguía los mismos derroteros que Satanás. Y gracias a lo que este señor hizo y su esposa, y luego la historia sobre su hijo, ya sabéis, Semiramis y Tamuz, que ya lo hemos contado varias veces en las conferencias, sencillamente nos estaba dando toda una versión de su película que él se montó para que la gente no adorara a Dios, sino que adorara a Satanás bajo todos estos sofismas, incluido unas trinidades paganas, que eran una burda imitación de la divinidad de tres personas. ¿Que aún no lo veis claro, que aún tenéis dudas algunos sobre esto? Pues más adelante aún veréis más cosas que os van a sorprender. Pero nosotros mientras vamos a pasar otro vídeo sobre las pirámides y veremos una vez más Osiris, correspondencia Orión. Es la extracción de un vídeo que me guardo precisamente para cuando volvamos a tratar algún tema sobre los antediluvianos. Es un vídeo largo. Nosotros hemos cortado unos cuantos minutos, que son los que nos iban bien precisamente para el tema de hoy. Y me gustaría que atendierais muy bien a todo lo que allí se habla, todo lo que se expone. Evidentemente veréis que quizás se habla de una proporción de años que no se corresponden con la realidad. Ya sabéis que la vida sobre el planeta Tierra tiene solo 6.000 años, le faltan unos pocos añitos para que se cumplan esos 6.000 años, pero bien, de eso también hablaremos en su momento, y de la gran importancia que tiene ese detalle. Nosotros mientras vamos a centrarnos, y escuchad bien y bien atentos, en este vídeo sobre estas pirámides. Inexplicable. ¿Cómo pudieron los constructores alinear sus gigantescas pirámides con los puntos cardinales tan impecablemente? En perfecta dirección este-oeste y norte-sur, con una exactitud no igualada por los modernos constructores. La Gran Pirámide parece ser un modelo matemático del hemisferio norte e incorpora el trascendental valor de pi, las veces que cabe el diámetro de un círculo en su circunferencia. Está claro que lo que aquí tenemos es un avanzado sistema de matemáticas y tecnología, en un tiempo que no conocía su existencia. Para lograr estos resultados, los antiguos constructores tenían que usar un eclímetro de 52 grados. Cualquiera otro no valdría. Pero no solo los egipcios conocían el valor pi. Ese valor también está representado en la pendiente de esta pirámide y en el extraño ángulo que le dieron sus constructores, en Teotihuacán, México, el lugar que los indios llamaban Ciudad de los Dioses. En su época, esta ciudad fue más grande que la Roma imperial. Lo que pueden ver es una serie de estanques que llenaban de agua, cuya superficie lisa reflejaba los cielos y cuyas ondas podrían servir como anuncio de terremotos. Estos templos, en el lado opuesto, se cree que representan cuerpos celestiales. Una cosa está clara: todo el lugar parece tener una especie de obsesión con la astronomía y la eternidad. En los equinoccios, el 21 de marzo y el 21 de septiembre, estas pirámides proyectan sombras gigantes, lo que las convierte en un perfecto reloj para la medición del tiempo. Como si proviniesen de una fuente común, las antiguas civilizaciones de todo el mundo exhiben un sofisticado conocimiento de los cielos que todavía nadie ha explicado. Fascinación por el sol, las estrellas
El lento e inexorable movimiento de la Tierra determina que las constelaciones parezcan viajar por los cielos nocturnos y por las épocas. Según los estudiosos, los antiguos egipcios no tenían un gran conocimiento de la astronomía. Pero en el templo de Dendera hay muestras de su sofisticado conocimiento del cielo. Miren las constelaciones del zodíaco: Leo, Tauro, Piscis. Y aquí, la constelación de Orión. Bauval cree que la astronomía es la llave de muchos misterios de las pirámides. Los antiguos egipcios veían en la constelación de Orión a su dios Osiris, señor de los muertos y la vida ultraterrena. Bauval halló el reflejo de ese dios en las pirámides de Gizeh. Esto es realmente un misterio. Pequeños canales de ventilación orientados hacia arriba. Para los egiptólogos no eran más que canales de ventilación, pero los astrónomos piensan distinto. Para el antiguo Egipto esto fue Rostau, la entrada al reino subterráneo, el reino del dios Osiris u Orión. Para los antiguos egipcios, Orión era Osiris, el gran dios de la resurrección. Esto es una reconstrucción del cielo en el año 2500 a.C., y fue sorprendente descubrirlo. Los canales apuntan a Orión y a la estrella Sirio, que era Isis, la esposa de Osiris. En textos antiguos, Bauval descubrió que deben de haberle servido en una ceremonia secreta para la resurrección de los faraones muertos, que renacían como estrellas en la constelación de Orión. Uno de esos textos dice: «Oh rey, permite que atraviese el serpenteante canal, la Vía Láctea, hasta el punto donde está Orión». Bauval cree que Osiris tenía tal importancia que los constructores emplazaron las 3 pirámides de Gizeh para que fueran un reflejo terrestre de las 3 estrellas del cinturón de Orión. Esa correlación fue solo el comienzo. Bauval descubrió que los antiguos habían dado nombre de estrellas a otras 2 pirámides próximas. Esto le hizo entrever un plan más amplio y quedó perplejo. La constelación de Orión, el dios Osiris, estaba en el cielo y en la tierra. México, donde Teotihuacán presenta otro paralelo. Una leyenda la llama la ciudad de los dioses y sugiere que su propósito era convertir a los hombres en seres celestiales. Como ocurre en Egipto con las pirámides de Giza, los mitos hablan de la reencarnación en las estrellas. Ese es el secreto de Teotihuacán. Pero esta pirámide presenta otro enigma mayor. Cuando se excavó por primera vez en 1906, se halló una enorme capa de mica. Ahora sabemos que la mica se usa como aislamiento eléctrico. No tenemos idea de para qué la utilizaban ellos. Lo que resulta aún más extraño es que la mica procede de Brasil. Imaginemos el problema de trasladar toda esta mica a más de 2000 kilómetros de distancia. ¿Cómo? ¿Con qué finalidad? No tenemos ni idea. Tiahuanaco, Bolivia. Otra cultura perdida revela la misma fascinación por el sol y las estrellas. Hace 100 años, el arqueólogo boliviano Poznański observó que en el primer día de primavera el sol salía exactamente por el centro del templo. Fue el inicio de un gran descubrimiento. Poznański descubrió que este templo era un observatorio, un gran reloj para medir la progresión del sol. Y podemos utilizar ese alineamiento astronómico para datar el lugar. Durante el año el sol sale cada día por un punto diferente del horizonte. El primer día de primavera un observador vería salir el sol exactamente en el centro. Estudiando el esquema de Poznański, dedujimos que en los primeros días de invierno o de verano el sol saldría por encima de las piedras angulares. Pero no fue así. Los arqueólogos actuales dicen que los constructores cometieron un error de cálculo.
Después de observar la perfección con la que se construyó este sitio, con piedras de 100 toneladas, sugerir que los marcadores del solsticio están mal alineados me parece increíble. Neil Stide hizo una completa verificación de los cálculos de Poznański. Midiendo el ángulo de las piedras angulares y comparándolo con las posiciones actuales de salida del Sol, Poznański calculó que Tiahuanaco fue construida hace 17.000 años. En ese tiempo, la inclinación del eje de la Tierra era ligeramente distinta de lo que es hoy en día y el Sol habría salido directamente encima de las piedras angulares. Yo sospecho que la fecha sería más bien de 12.000 años. Pero eso haría que todos nos cuestionásemos completamente los orígenes de la civilización. Una civilización perdida en el tiempo dejó sus huellas en varios lugares del mundo. Los sacerdotes egipcios dijeron al filósofo griego Platón que una civilización así habría existido hace 12.000 años. Pero según la ciencia, el ser humano abandonó la prehistoria hace solo 5.000 años. En Egipto, el investigador John West descubrió que la esfinge de Gizeh no resultó alterada por el clima de la misma forma que las construcciones del entorno, erosionadas por la arena y los vientos del desierto. En vez de un desgaste horizontal, la esfinge tiene marcas de erosión redondeadas y onduladas. No se necesita ser geólogo para mirar y ver lo que se debe al tipo de clima. Solo el agua, cayendo copiosamente sobre las paredes del recinto, pudo producir esos contornos redondeados. ¿Agua en el desierto del Sáhara? Ciertamente no en tiempos de los faraones. Para eso hay que trasladarse a finales de la era glaciar. Unos 10.500 años antes de Cristo, miles de años antes de que existiesen los faraones. ¿Pero por qué entonces la esfinge tiene cabeza de faraón? La cabeza es desproporcionadamente pequeña. Desde el aire se ve que el cuerpo de la esfinge es largo y aplanado, y la cabeza casi se parece a la de un alfiler. Para nosotros, esto indica que ha sido tallada más de una vez. En otras palabras, la cabeza se rehizo en algún momento de su larga historia. John West cree que la esfinge era originalmente un enorme león que un desconocido grupo de escultores modeló en la roca antes del 10.500 a.C. Se comenzó a erosionar cuando el final de la era glaciar alteró el clima y causó lluvias que cayeron durante siglos. Solo miles de años después, un faraón habría tallado la cabeza con su propia imagen. ¿Tiene la esfinge más del doble de la antigüedad que creíamos? La teoría fue ridiculizada por los egiptólogos, pero los geólogos les respondieron que los hechos estaban allí. Más extraño aún. Según Robert Bauval, la evidencia astronómica sugiere que las pirámides de Gizeh parecen revelar esa increíble antigüedad. La disposición de Gizeh coincidía misteriosamente con la posición de Orión en el año 10.500 a.C., cuando la esfinge miraba hacia Leo, su propia imagen en los cielos. La puesta de Orión en esa fecha distante se correspondía exactamente con las tres pequeñas pirámides, y existen muchos otros hechos difíciles de entender. Bueno, como podéis ver, no soy Víctor, soy Ángel, le estoy acompañando en la grabación de hoy. Como habéis podido ver, esa increíble relación cielo-tierra y cómo, sobre todo, ver cómo lo perdidos que van los científicos con el tema de los años. Lo que me ha gustado mucho de este documental es cómo ellos mismos reconocen que realmente no saben
porque pasa lo que pasa. Llegan a un punto de no retorno en el que no pueden explicar ciertas cosas. Cuando lo único que tienen que hacer es meter en la ecuación a Dios, meter en la ecuación la Biblia, el relato bíblico, el diluvio, y entonces ahí es cuando todo cuadra, es cuando se abren todas las puertas. Como resumen, pues bueno, quedaros con los orificios, en teoría eran de ventilación de esta pirámide, la Gran Pirámide, y cómo van dirigidos a Osiris y a Sirius. También vemos cómo ellos han calculado en qué época esa constelación coincidiría con la situación de las pirámides. Y pone, pues habla de unos 10.500 años o hace 12.000 años, 10.500 años antes de Cristo. Bueno, todos sabemos que eso no es posible, pero sí que sabemos que ese movimiento que han enseñado del eje de la Tierra se produjo de golpe durante el diluvio. Y que todo ese cambio en la orientación, en la salida del sol respecto de las ciudades de Tihuacán, que hemos visto ahora, México, se deben a ese cambio de orientación después del diluvio. Por lo tanto, no fue un cambio progresivo a lo largo de 10.000 años, sino que fue un cambio rápido. También en el caso de la Esfinge, fijaros, si la miráis en el Google Maps, está dirigida hacia el este. Muy interesante también. Y cómo la degradación y la erosión ha mostrado que es de arriba abajo y por mucha agua en medio del desierto. El hecho de que fuera un león posiblemente antes hemos visto también que podría haber sido pues un can, pero el hecho de que sea un león orientado hacia el este también es interesante por el hecho de que, bueno, Jesús, el león de Judá, bueno, lo dejamos ahí, más adelante lo vamos a tratar, pero bueno, os dejo con Víctor, que se está mordiendo las uñas y quiere decir algo. Bien, doy gracias a Ángel por sus aclaraciones, que son muy pertinentes, por toda la razón del mundo, en este caso seguro. Y me gustaría destacar también algo más. Si os habéis dado cuenta, nos hablaban de quién era para ellos Osiris. Y si os habéis percatado, nos habla de que era el Dios de la resurrección, el Dios de la eternidad, el que da la vida. Todo esto diréis, bueno, vale, mitología, ya está. Me gustaría que os quedaseis con este concepto sobre Osiris, o sea, un prefijador de lo que sería Satanás, con la acepción conjuntamente de vida eterna, dador de la vida, resurrección. Porque aunque hoy no podremos hablar sobre ello, vamos a verlo, si Dios quiere, en el próximo tema. Si os habéis dado también cuenta de un detalle que creo que es muy significativo, cuando estaban leyendo un jeroglífico nos decían que en uno de ellos hablaba de alguien dirigiéndose al rey y pidiéndole algo muy en concreto, que pasaran o que se le permitiese pasar por ese, ¿cómo dice?, pasillo o túnel serpenteante de la Vía Láctea. Túnel serpenteante de la Vía Láctea hasta llegar allí, a Orión. ¿No recuerda nada todo esto? Serpenteante, evidentemente ya sabemos a qué nos suena, ¿verdad? Pero un túnel que llevara desde allí, donde estaba este ser humano, hasta el mismísimo Orión. Bueno, pues no sé si esto os recuerda todo lo que hemos venido tratando, o mucha parte de lo que hemos tratado en Puertas Dimensionales. Y también con su mismísima correspondencia, con esa conferencia que hace un buen tiempo presentamos sobre Orión. Desde luego hoy era un... ¿Sabéis? Cuando me han preguntado qué título le ponemos a la conferencia de hoy para enviar el mensaje a la gente para que lo sepa, pues tenía dudas, porque no sabía si ponerle Orión segunda parte, Puertas Dimensionales u otro nombre, porque
es que tiene una conexión con tantísimas cosas que os vais a dar cuenta que al finalizar no solo esta conferencia, sino la que viene y quizás la posterior, que todo cierra, todos esos conceptos que hemos venido manejando durante todo este tiempo, cierran a la perfección cuando conocemos estas cosas y las cosas que vamos a ver. Bien, había más detalles interesantes. Si os habéis dado cuenta también cómo en América hay también más o menos lo mismo, la misma forma de construcción de pirámides y un cierto significado. Y mirad cómo también el señor que lo estaba presentando, supongo que debería ser, no sé si un arqueólogo, estaba comentando de que parecía que toda esa gran ciudad enorme estaba como montado con una obsesión precisamente con la eternidad. En fin, ya veis que todo tiene una correspondencia. Y en el mismo vídeo, ya lo habéis visto, dicen una vez más, lo de arriba igual abajo. Pues vamos a ver aún más cosas, porque si había algo que nos quedaba pendiente, aún después de mostrar cómo el zodíaco ha sido utilizado por el Vaticano, nos vamos a dar cuenta ahora de que en el Vaticano sí que se ha utilizado zodíaco, pero se han utilizado también una serie de conocimientos de los cuales muchísimos seres humanos no hemos tenido ni idea.